Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un feliz descanso y pues nada, además que hayan tenido pues nada, actividades que los hayan distraído, mm, actividades extracurriculares que son muy importantes, no se les olviden, porque esas actividades lo sacan a uno, pues digamos, de todo em, esa cotidianidad. Entonces no olviden, por ejemplo, practicar arte, practicar alguna otra actividad que les ayude a ustedes a pasar el tiempo, lecturas y bueno, pues un poco esa es la intención de nuestros videos y de nuestra clase, ¿vale? Eh, Vamos entonces con el día de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla eh, y nos vamos entonces aquí estamos, con eh, este es nuestro esquema, el esquema que estamos presentando en estos días, ¿cierto? En este tercer periodo, cambiar un poco los colores. Eh, y entonces vamos con el curso de historia de sexto C. Fecha del día de hoy, 21 de septiembre, UTP número 24, si se les había olvidado que UTP vamos. Tenemos meta de comprensión, que es comprender a cuáles son los aportes de las civilizaciones clásicas precolombinas, ¿cierto? Vamos a estudiar también unas que hay eh, en el territorio colombiano, lo que hoy se conoce como Colombia, y tenemos entonces el desempeño uno que dice analiza los aportes sociales y políticos más significativos de las culturas precolombinas, ¿vale? Nos vamos con el tema del día de hoy que son los aztecas, ¿listo? Pero antes de irnos con el tema, entonces yo voy a estar con ustedes un momento porque voy a entregarles el regalo literario, ¿vale? El regalo literario entonces es de América cuenta sus mitos, ¿cierto? De Flor Romero. Y vamos a elegir precisamente uno que sea de México, de Centroamérica. 233 es la página. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a entregar su regalo literario, ¿cierto? Acá tenemos entonces la parte de Centroamérica y México, porque parecen que están un poco largos. Bien, ya encontré uno que se llama El ombligo de la luna. ¿Listo? El ombligo de la luna. Y se fueron a buscar una tierra en donde deberían conocer al que es noche y viento, al dueño del cerca y del junto, flor y canto. Fue el día del eclipse. Tan pronto como llegó la luz, los cuatro sabios se dieron cuenta de que se les habían perdido los libros de la cuenta de los destinos, el de los anales, el del registro de los años y, por si fuera poco, hasta el libro de los sueños, ¿cierto? Andaban refundidos en la confusión que se formó en la oscuridad. Lo sabían muy bien, lo sabían muy bien, que ya no podrían contar con las luces de otros sabios porque ya habían regresado. Siguiendo el orden divino hacia el oriente, de manera que los cuatro ancianos, únicos habitantes de Tamoachán, no tuvieron más remedio que sentarse pronto a reinventar los libros sagrados, a dejar escritas de las normas de Quetzalcoatl, el dios barbado. Habían pasado ya 4 soles, el sol de agua, de tierra, de fuego y de viento. Habían desaparecido los primeros hombres armados de cenizas, ahogados por las lluvias violentas y convertidos en peces. Se había extinguido el reinado de los gigantes.
esos seres débiles que todo lo veían en miniatura desde su estatura descomunal. Estaban muertos también los seres de la tercera edad, consumidos por el fuego y transformados en guajolotes. Tampoco aparecían los hombres monos de la época del viento, cuando el cataclismo acabó con todo. Vivían en la quinta edad, la del sol en movimiento, que nació justamente el día en que Quetzalcóatl resolvió sacrificarse para remediar a la humanidad, para que el sol se pusiera en marcha porque su detención sería fatal. Para ese quinto sol se pusieron en movimiento. Fue necesario el sacrificio de un dios en el fogón divino de Teotihuacán. Los sabios recordaban haberlo visto como si fuera ayer, moliendo en el mortero los huesos de hombres y mujeres de edades anteriores, encontrados en la región de los muertos. Después de que logró recogerlos a tiendas, se puso a juntarlos y consiguió hacer un atado con ellos, cosa que no fue fácil, pues andaban desperdigados por ahí en el foso, donde cayó tropezando, espantado por las codornices que se precipitaron a morder y a roer. Lo recordaban dándole al pilón y sangrándose un polvo, el polvo de los huesos en la osamenta. Mitlantecuyil había puesto como condición a hacer sonar el caracol 4 veces alrededor de un círculo precioso, pero en vista de que el caracol no tenía agujeros, vinieron en su ayuda los gusanos, perforando el laberinto para dar paso a los abejones y abejas monas que lo hicieron cantar. Faltaban apenas la penitencia de los dioses. Nacieron entonces los merecidos, los marxeuales, los dioses. Su dios se preocupó luego por encontrarles el sustento y convocó a la hormiguita negra para que lo condujera al cerro del maíz. Puso los granos en los labios del hombre y de la mujer, les ordenó comer para que se hicieran fuertes, y así Quetzalcóatl dejó terminada la faena de la creación. Los viejos creían verlos aún multiplicados, corriendo en barcas al agua de las aguas bravas, muy azules y buscar el camino trazado, guiados por los sacerdotes afanados de encontrar a Tamaochan, su casa, su hogar, donde deberían permanecer un tiempo prudente para emigrar luego Somiltepec y convocar allí a Somitepec y luego convocar allí el concilio de los señores, ancianos y sacerdotes, pues el dueño del cerca y del junto habían llamado a cada uno de los que tenía por Dios. Y se fueron a buscar una tierra donde deberían conocer al que es noche y viento, el dueño del cerca y del junto. Por eso partieron para Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses. Fue justamente allí, a campo abierto, donde las deidades se sacrificaron para que el hombre pudiera sobrevivir. Fue en ese lugar donde las divinidades dieron su propia sangre para que los seres humanos vivieran mediante el sol en movimiento. Y todo comenzó a andar, los viejos y los niños, las mujeres y los hombres. Los sabios se hicieron poderosos, pues aprendieron el conocimiento de las ocultas y además, como eran dueños de la tradición, lo sabían todo. Más tarde eligieron príncipes. Los 4 sabios volvieron a repasar el libro de la memoria y recordaron claramente, había una agitación inmemorial, una enorme población como de hormiguero. Hasta los gigantes febriles ayudaban a construir pirámides para proteger la osamenta de los señores muertos. Sabían que cuando moría de hambre le cantaban: despierta, ya el cielo se enrojece, ya se presentó la aurora, ya cantan los faisanes color de llama, las golondrinas color de fuego, ya vuelan las mariposas. Estaban convencidos de que él se había vuelto un dios y lo invocaban como faisán, pues el paso por la tierra no conducía a la muerte. Seguían viviendo otra vida. Despertaban y eran felices. A las mujeres las invocaban como lechuzas. Los 4 vejetes alcanzaron a leer el libro de los sueños, que era también el de los augurios. Como habría hombres que se romperían la cabeza tratando de descifrar los códigos incorporados a los muros,
trabajadores que se retiraban, disculpen, que retirarían la maleza airada en el templo de la serpiente emplumada, científicos que bregarían por descifrar las claves de las entrañadas pirámides del Sol y mujeres que llorarían porque no podrían penetrar a la pirámide de la Luna. Vieron también a los mestizos que negociarían con las estatuillas de obsidiana, con las reproducciones en miniatura del dios de las mariposas Papalotl de Tlaloc, la mujer de las faldillas de serpiente, la diosa de agua. Se fijaron en las tallas negras con visos dorados de Huehuetototl, el dios viejo, el señor del fuego. Vieron a las mujeres de pata al suelo y faldas de algodón recogidas, mugrosas, trasegando, agitadas, bajo un paraguas agujereado, con las greñas empapadas por la lluvia que se desplomaba a chorros como si el cielo se hubiera desfondado y estuviéramos aún en los tiempos del primer sol, en el reinado de los branquiosaurios, cuando los peces eran los señores de la creación y los reptiles gigantes se apoderaban de todo, hasta que desaparecieron como por encanto. El camino enlodado las vio pasar como perdices afanadas bajo la sombrilla. De poco sirvió porque el viento la jadeó de una ráfaga certera. Llegaron chismoseando, ofrecieron cabecillas de guerreros, mascarillas bien trabajadas, lanzas de obsidiana y vasos decorados con escenas de la vida cotidiana. La reinita, con sus faldas tiesas hasta el suelo, adornadas con una chorrera de botones rojizos y su atuendo de realeza sobre la cabeza. El arúspice de las piernas cruzadas y los brazos adornados con nudos de colores y sobre el pecho la corona de plumas. Los coyotes, tantos que parecían fabricados en serie, envejecidos ayer. Son de verdad, mire, los encontró mi papá, arando para la próxima cosecha. Entre la tierra fueron brotando las figuras de cerámica, así como se las ve. Habían otras figuras talladas en piedra, grabadas con destreza, adornadas con turquesas, testimonios mudos de uno de los oficios propios de la bonanza, el arte. Los sabios siguieron viendo gentes descapotando la tierra, descubriendo entierros, escarbando a los pies de las pirámides, y cuando alzaron la mirada y la posaron mucho más allá, a lo largo de las palmeras cerca al mar, por encima de los mangos, vieron unas teas encendidas danzando al galope del viento. Eran los hachones pregoneros del ritmo nuevo. Las crestas de fuego de los pozos de petróleo por los lados de Tabasco. Cerraron entonces los libros de la cuenta de los destinos, el de los anales, el de la cuenta de los años y de los sueños, y se sumergieron en una siesta eterna. Ciudad de México y París, 1980. Bien, chicos, digamos que esta es el regalo literario. Y si nosotros nos damos cuenta, pues vamos a ver cuál es esa historia que está contando a través de la siguiente explicación, que la tengo con imágenes, ¿vale? Nosotros entonces tenemos allí nuestro regalo literario. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Para la próxima clase de historia, las personas que deben traer un regalo literario van a ser Moshni y va a ser Isabela, ¿vale? Para que ellos dos, porfa, preparen una lectura no más larga de 10 minutos. Ese regalo literario que hoy yo les compartí, vamos a relacionarlo con la cultura azteca. La cultura azteca es un grupo de culturas que se organizaron y formaron un imperio que fue bastante grande y bastante próspero. Ellos estaban ubicados en lo que hoy se considera México, ¿cierto? Y su principal ciudad era la Gran Tenochtitlán, ¿cierto? La Gran Tenochtitlán, como nosotros podemos ver allí en pantalla, era una ciudad bastante grande que tenía muchos habitantes y alrededor de esa Gran Tenochtitlán, de esa gran ciudad, había una forma de cultivo bastante interesante que iremos a revisar también en nuestra próxima clase. No se les olvide tomar nota, ¿vale? Les voy a dejar también un video anexo donde nos explica un poco en qué consiste este sistema que utilizaron los mayas para una agricultura bastante interesante y bastante próspera.
¿Listo? Allí nosotros tenemos entonces estas grandes ciudades que fueron descubiertas por los españoles. ¿Mm? Tenemos una sociedad, ¿listo? Esa sociedad es una sociedad que tiene varios grupos sociales. La primera es la nobleza, tenemos al pueblo y siervos y esclavos. Estos son algunos de los pictogramas que se han encontrado. Los guerreros eran muy importantes, ¿cierto? Los jefes militares y los guerreros pues eran muy importantes. A la cabeza entonces tenemos a Tlatoani. Tlatoani, ¿listo? Él, pues evidentemente va a ser como ese jefe, ese emperador de este gran imperio que también revisaremos en nuestras próximas clases. La nobleza son jefes administrativos y sacerdotes. Allí la religión juega un papel muy importante porque recuerden ustedes que los aztecas tenían como una especie de rituales en los cuales se ofrecían corazones abiertos, abrían el pecho de sus víctimas, ¿cierto? O de las personas que estaban, eh, que habían perdido una batalla, abrían el pecho de esas personas y esas personas eran como el sacrificio a los dioses, les sacaban el corazón para los dioses. Tenemos jefes militares, como ustedes pueden ver en pantalla, la parte militar era muy importante. Tenemos los pochtecas, que son como ya parte del pueblo, nuestro segundo grupo humano en esta sociedad, y los pochetas van a ser pochtecas, van a ser van a ser trabajos especializados, entonces van a ser artesanos, van a ser tejedores, van a ser alfareros, ¿cierto? Y tenemos el pueblo campesino que pues básicamente va a hacer esas labores de el campesinado, ¿no? Sembrar, recoger, estar pendiente de toda la alimentación del imperio. Acá tenemos a los siervos y los esclavos que eran pues utilizados, eran gentes que caían en batallas, pueblos que eran dominados y algunos eran sacrificados y otros eran tomados como siervos o esclavos, ¿vale? Una sociedad muy interesante. Uno de los registros de cómo nosotros podíamos ver, o de lo que nosotros podemos ver de lo que quedó de la cultura azteca, de los mexicas, en el caso de México, ¿cierto? Vamos a encontrar, por ejemplo, el penacho de Moctezuma. Moctezuma, entonces, es el último emperador que hay cuando los españoles se toman eh, Tenochtitlan, ¿listo? Él era el emperador y encontramos entonces este penacho intacto, ¿cierto? El original está en un museo en Inglaterra y hay una réplica que está en el Museo de Antropología de la Ciudad de México que les recomiendo en cuanto puedan ir, asistan. Y entonces esto va a tener 1,30 m de largo, de alto, qué pena, ¿cierto? 1,30 m, que es muchísimo, y vamos a tener 1,78 m, casi 2 metros eh, de largo, ¿vale? Está hecho de plumas de pájaro vaquero, plumas de quetzal, que es un ave misteriosa, mítica y sagrada. Tenemos pájaro de cotinga azuleja, que están ubicados hacia el centro. Y tenemos plumas de espátula rosada, que es otra ave exótica de México. Entonces acá nos vamos ahondando un poco de cómo es esa historia y también de cómo son esas expresiones. En cuanto a su arquitectura, entonces acá tenemos dos lugares bien representativos, que son Teotihuacán. Teo significa Dios, ¿cierto? Y pues de alguna manera esta era la ciudad de los dioses. Acá tenemos, esta es una foto que está tomada desde la pirámide de la Luna, y esta que vemos al fondo grande es la pirámide del Sol, ¿cierto? Todos estos, esta se llama la calzada de los muertos. Uy, se me movió la imagen. La calzada de los muertos, y aquí había un fuego, que es el fuego que se menciona en los mitos aztecas. Acá siempre había un fuego prendido, encendido. ¿Listo? La arquitectura entonces también, al igual que en Egipto, era una arquitectura bastante interesante que nos daba a nosotros como la posibilidad de relacionar estas culturas a través de la arquitectura, porque al igual que los egipcios
los aztecas o los mexicas o los olmecas, que también son parte de esa cultura azteca, se fijaban en las estrellas para poder eh, organizar sus ciudades. Entonces es una alineación también allí. En cuanto al arte, no solamente encontramos la arquitectura, sino encontramos ya piezas que fueron hechas y pintadas. Estas pues no están pintadas por el paso del tiempo, pero que se encuentran en el Museo de Antropología de México, y demuestran, por ejemplo, el primero es el dios de la muerte y el segundo es el calendario azteca, que es muy conocido, donde hay como unos bactuns, que bueno, toda una observación astronómica, y esto nos va a permitir a nosotros saber en qué fecha estamos, y ustedes saben que los aztecas tuvieron un muy buen cálculo, calculando 365 días del año, y tenían allí una cuestión específica en cuanto a los movimientos de estos anillos interiores, ¿vale? Acá están pues las cuatro eras. Bueno, tocaría entrar a revisar un poco mejor el calendario, que me parece una actividad que podemos hacer dentro de nuestras próximas clases. No me quiero detener mucho en estas culturas y quiero avanzar a las culturas colombianas. Entonces, nada, voy a dejarles un video, chicos, en los cuales ustedes van a poder profundizar este tipo de elementos. Por favor, tomen nota de esos elementos, tomen nota del mito, y además de eso, pues tomen nota de, de este diálogo que nosotros estamos teniendo. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, no siendo nada más el día de hoy, espero que terminen una buena jornada. Un abrazo para todos y todas y estamos en contacto. ¿Listo, chicos? Chao, chao.